Hola, bienvenidos. En esta clase vamos a hablar de uniones químicas. Como habrán podido observar, las sustancias que nos rodean tienen todas propiedades distintas, ¿sí? Por ejemplo, si prestamos atención a la sal que consumimos a diario, vamos a poder ver que esta sal la podemos disolver en agua, pero si queremos disolverla en aceite, eso no va a ser posible. Habrán visto también que si intentamos mezclar el agua con el aceite, no se van a poder mezclar. O otro ejemplo de estas propiedades tan distintas que presentan las sustancias se da entre el grafito, que es el componente de la mina del lápiz, y el diamante, ¿sí? Uno con el lápiz puede escribir y con el diamante no, y son tan distintos, y sin embargo están formados ambos por átomos de carbono, o sea, del mismo elemento químico. Estas propiedades tan diversas que presentan estas sustancias, estas y otras sustancias, se deben no solo al tipo de elemento químico que la componen, sino también a la forma en que los átomos de estos elementos se unen entre sí, como por ejemplo en el ejemplo del grafito y el diamante. A pesar de estar formados ambos por el mismo elemento, son muy distintos, y esto se debe al tipo de uniones que hay en cada una de estas sustancias entre los átomos de carbono. La forma en que los átomos se unen está definida por las interacciones que se dan entre los electrones que están en el nivel de energía más externo, ¿sí? A estos estos electrones que están en el nivel de energía más externo, que son los que participan de las uniones químicas, los denominamos electrones de valencia. Estos electrones de valencia se pueden transferir de un átomo a otro, dando lugar a un enlace que denominamos iónico, o bien se pueden compartir entre átomos vecinos, dando lugar a otro tipo de enlace que denominamos enlace covalente. Vemos acá un ejemplo de enlace iónico, que es el que se da cuando el sodio se combina con el cloro para dar lugar a la formación de cloruro de sodio, que es el principal componente de la sal que consumimos a diario. En este enlace lo que se produce es una transferencia de un electrón del átomo de sodio al átomo de cloro para dar lugar a la formación de un compuesto iónico formado por un catión sodio que perdió un electrón y un anión cloruro que ganó un electrón proveniente del átomo de sodio. En cambio, en el enlace covalente, como el que está presente en la molécula de agua, lo que sucede es que se comparte electrones entre cada átomo de hidrógeno con el átomo de oxígeno, ¿sí? En el enlace covalente, el hidrógeno aporta un electrón y el oxígeno aporta un electrón para formar el par compartido, ¿sí? Cada átomo de hidrógeno comparte un par con el átomo de oxígeno. ¿Y cuál es la razón por la que se unen los átomos? Bueno, esta pregunta la respondió Gilbert Lewis a principios de 1900, este físico-químico estadounidense, que descubrió que los átomos se unen para alcanzar una configuración electrónica más estable.
también se dio cuenta que esta máxima estabilidad se logra cuando un átomo es isoelectrónico con un gas noble, es decir, cuando adquiere la misma configuración electrónica que el gas noble más cercano. Vemos acá un ejemplo entre el compuesto iónico que se forma entre el litio y el flúor. Observamos la configuración electrónica del litio, 1s2, 2s1. La del flúor es 1s2, 2s2, 2p5. Cuando estos átomos se combinan, el litio, que es el menos electronegativo, le cede un electrón al flúor, quedándose el litio, transformándose en el catión litio, ¿sí? Que adquiere la misma configuración electrónica que el gas noble helio, ¿sí? Y el flúor gana un electrón, se transforma en un anión, y este anión fluoruro tiene la misma configuración electrónica que el gas noble neón. Bueno, otro concepto que vamos a ver en esta clase es el de electronegatividad. La electronegatividad es una medida de la intensidad con que los átomos atraen hacia sí a los electrones de la unión química de la que participan. En esta imagen podemos ver la representación de el enlace que se forma entre el cloro y el hidrógeno. Hacer el átomo de cloro más electronegativo que el hidrógeno atrae con más fuerza ese par de electrones de la unión, ¿sí? Quedando con una densidad de cargas negativas del lado del cloro. Esta electronegatividad es una propiedad periódica, como las que vimos clases pasadas, y aumenta a medida que nos desplazamos hacia la derecha en un período, siendo el flúor, que es el elemento que está en esta posición, el elemento más electronegativo, y también aumenta a medida que nos desplazamos hacia arriba en un grupo. Bueno, esta electronegatividad es un concepto relativo. Esto quiere decir que solamente se puede medir la electronegatividad de un elemento respecto a otro, ¿sí? Otro químico estadounidense llamado Linus Pauling desarrolló una escala que se utiliza para ordenar los elementos químicos de acuerdo a su electronegatividad. Le asignó el valor más alto al flúor, un valor de 4, y el más bajo se lo otorgó al francio, un valor de 0,7. Y todos los demás elementos de la tabla tienen valores intermedios entre estos dos extremos. Los átomos de los elementos con grandes diferencias de electronegatividad tienden a formar enlaces iónicos, ¿sí? Como por ejemplo el cloruro de sodio que vimos recién, o el óxido de calcio. En estos compuestos, el átomo del elemento menos electronegativo cede uno o más electrones al átomo del elemento más electronegativo, ¿sí? Por ejemplo, habíamos visto que el sodio, que es menos electronegativo que el cloro, entonces le cede uno de sus electrones al átomo de cloro. En el caso del calcio, del óxido de calcio, ¿sí? Como el calcio es menos electronegativo que el oxígeno, cuando se forme el compuesto óxido de calcio, este calcio le cede 2 electrones al oxígeno.
Entonces, el enlace iónico se va a formar cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos enlazados es de 2 o más, ¿sí? Y los átomos con electronegatividades parecidas tienden a formar entre ellos enlaces covalentes compartiendo los electrones del enlace. Y este enlace covalente se forma cuando la diferencia de electronegatividad entre dos átomos enlazados es menor a 2. Vamos a ver algunas características del enlace iónico. Estos enlaces están formados por la unión de átomos de metales con no metales, como el sodio y el cloro, ¿sí? El sodio es un metal, el cloro es un no metal. Se basan en la transferencia de uno o más electrones desde el átomo metálico, el sodio, por ejemplo, al no metálico. Los átomos del metal se transforman en cationes y los de no metal se transforman en aniones. Pero el compuesto iónico que se forma es eléctricamente neutro, es decir, el número de electrones que pierden el átomo o los átomos del metal es igual al número de electrones que gana el átomo o los átomos del no metal. Los compuestos iónicos son sólidos a temperatura ambiente debido a las fuerzas de atracción que se dan entre cargas eléctricas de distintos signos, como son el catión y el anión, ¿sí? Estos compuestos forman redes cristalinas tridimensionales, como podemos ver acá en la figura, donde cada esfera o cada círculo estaría representando un átomo. Este es el ejemplo de los iones sodio y cloruro, del cloruro de sodio. Entonces se forman redes cúbicas en las cuales los cationes y los aniones se ubican de manera alternada, ¿sí? Logrando así la máxima atracción entre ellos. Estos compuestos también tienen puntos de fusión elevados, o sea, funden a temperaturas altas, debido a que se deben romper los múltiples enlaces iónicos de la red. Cuando los compuestos iónicos se disuelven en agua o se funden, es decir, pasan al estado líquido, tienen la capacidad de conducir la corriente eléctrica, cosa que no sucede cuando están en estado sólido, ¿sí? Los sólidos iónicos son duros y frágiles. La dureza se explica por las intensas fuerzas de atracción entre los iones de carga opuesta y la fragilidad se debe a que cuando se golpea un cristal, como por ejemplo el cloruro de sodio que se muestra acá en la imagen, tenemos la red tridimensional donde están bien alternados las cargas negativas y las positivas. Cuando uno golpea, se produce el desplazamiento de los iones y al enfrentarse iones de igual carga, se repelen y hacen que el cristal se rompa en pedazos. Por último, vamos a ver algunas características del enlace covalente. Estos enlaces están formados por elementos que tienen electronegatividad muy alta, como son los elementos no metálicos. Cuando dos elementos no metálicos se unen entre sí, no hay ni una ganancia ni una pérdida de electrones, sino que esos electrones, como dijimos anteriormente, se comparten. En el enlace covalente, los átomos comparten pares de electrones. Cada par de electrones compartidos se considera un enlace. Entonces, si en ese compuesto o en esa unión se comparte un par de electrones, el enlace se denomina covalente simple. Si se comparten dos pares de electrones, el enlace se denomina covalente doble. Y si se comparten tres pares de electrones, el enlace se denomina covalente triple. Los pares de electrones
se forman habitualmente con el aporte de un electrón de cada átomo, ¿sí? Como vimos antes, para el caso de la molécula de agua, en el enlace aportaba un electrón el átomo de hidrógeno y un electrón el átomo de oxígeno. Pero bueno, en algunas oportunidades, en algunos casos, en algunos compuestos distintos al caso este del agua, ambos electrones del par provienen del mismo átomo. Y en este caso, la unión se denomina unión covalente dativa. Los compuestos que están formados por partículas con uniones covalentes se llaman compuestos moleculares. Las sustancias, según el tipo de átomos que forman sus moléculas, se clasifican en sustancias simples, cuando están formadas por átomos del mismo elemento, como por ejemplo el oxígeno molecular, o sustancias compuestas cuando están formadas por átomos de distintos elementos, como es el ejemplo del dióxido de carbono. Bueno, y hasta acá llegamos con la clase de hoy. Los espero en la próxima. Saludos.